¿Le encontrás alguna relación con, por ejemplo, ciertas sociedades donde comen muchos hidratos de carbono, por ejemplo, los japoneses o los chinos, básicamente por el tema del arroz, o mismo el altiplano, donde no va por el lado del arroz, pero sí va por el lado de los diferentes tipos de papas o maíz, y generalmente son poblaciones de baja estatura. ¿Tiene alguna relación eso con el tema de la altura? Mira, definitivamente somos lo que comemos. Lo que comemos a lo largo de las generaciones va condicionando la interacción de los genes con el ambiente. También, asimismo, el alimento que nosotros pasamos a través de nuestro intestino es el principal, actor o con el que interactúa, valga la redundancia, nuestro sistema inmune. A partir de esto se determinan qué tipo de proteínas tenemos en nuestro organismo, qué nivel de interacción tiene el sistema inmune con esa proteína, si va a desencadenar o no una respuesta inmunológica, alergénica o no. A partir de esto se condiciona la flora bacteriana del intestino y todo esto condiciona y maneja y dirige a los genes que propician el desarrollo del individuo. Entonces, tenemos a través de las generaciones genes que son llamados con más frecuencia que otros, y esto sí es un condicionamiento, por supuesto, genético, pero que tiene que ver con toda una cuestión que se ha estructurado en la interacción con el ambiente a lo largo de muchos años. Por supuesto que una población que tiene mayor calidad proteica en su nutrición va a tender a tener mayor estatura. Quizá no sea esto de una generación para la otra, pero sí en varias generaciones. Entonces, en la medida en que podemos tener una mejor alimentación con proteínas de alta calidad, como es la proteína animal, y menor cantidad de hidratos de carbono, por supuesto contemplando la distribución habitual que tiene que tener un organismo para tener optimizado su funcionamiento, vamos a tener mejores posibilidades en cuanto a la altura, la estatura y la talla. De todas maneras, yo te voy a hacer un enunciado, a ver vos qué opinás, porque esto también tiene que ver con la transculturización, o si querés llamarlo hoy globalización, donde vos hoy acá te podés comer una banana de México o te podés comer el sushi de Japón. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Porque en realidad se ha encontrado que, por ejemplo, en individuos del Alto Perú, ellos tienen un gen donde pueden digerir bien el hidrato de carbono, que no sé si lo tenemos nosotros, porque encima nosotros como argentinos somos un crisol de razas. Entonces, ¿qué opinás de esto que te digo? Porque en un punto la globalización puede tener su lado positivo, pero también negativo, porque por ahí, al mezclarse tanto los diferentes tipos de alimentos que uno no está acostumbrado, es como cuando vas a la India y está la malaria, la fiebre amarilla, lo que sea, que uno no está acostumbrado a ese tipo de virus que andan por ahí. ¿Qué opinas al respecto? Creo que a la hora de pensar que hay un gen que permite digerir bien un alimento, hay que meter más variables en la ecuación. Porque todo lo que significan enzimas digestivas tienen sus virtudes y tienen sus limitaciones. Las mayores virtudes de nuestras enzimas digestivas las obtenemos comiendo alimentos que no nos generen inflamación en el intestino, porque esa inflamación en el intestino, por supuesto que no queda solo en el intestino, sino que además viaja. ¿Viaja por dónde? Viaja por la sangre, viaja por el líquido linfático, se absorbe, pasa por el hígado, pasa muy cerca del páncreas. Entonces todo esto se ve vulnerado por esta situación. Al tener enzimas digestivas en un contexto inflamatorio, están menos operativas, funcionan peor. Entonces, ¿nos cuesta más digerir los hidratos de carbono si tenemos inflamación intestinal crónica? Por supuesto que sí. ¿Nos cuesta más digerir las proteínas si tenemos inflamación intestinal crónica? También. Ahora, mayor capacidad genética para la digestión puede estar dado, por supuesto, por estos eventos de la herencia transgeneracional por el consumo habitual de uno u otro elemento, porque esto propicia el llamado de distintos tipos de genes. Pensemos que tenemos un uso de
no más del 10% de nuestros genes disponibles o de nuestro ADN. Entonces, si se parece tanto nuestro ADN al de una rata, ¿por qué la rata tiene la forma que tiene? ¿Estará la diferencia en qué porcentaje de genes? Y no más del 15% de los genes hacen una diferencia significativa entre una rata y nosotros, que somos mamíferos igualmente. Pero también compartimos casi un 50% con la mayoría de las plantas en cuanto a los genes se refiere, lo que no significa que tengamos forma de planta, por supuesto. Pero sí podemos hacer un llamado a través de las generaciones para que los genes se expresen en mayor o menor cantidad. Esto se llama expresión génica. La expresión génica es heredable hasta por 4 generaciones, por el impacto de un estímulo en una generación. ¿De qué estamos hablando acá? De que si mi bisabuelo fue expuesto a un elemento 4 generaciones atrás, esa exposición no genera un condicionamiento genético, pero sí funciona y opera con algo que se llama epigenética. La epigenética viene a ser todo aquello que controla el llamado o la inhibición de los genes y depende de un proceso de metilación. En este proceso de metilación necesito tener disponibles antioxidantes. Entonces, mi bisabuelo empieza a comer mayor cantidad de hidratos de carbono y aumenta la producción de enzimas digestivas para los hidratos de carbono. Ese aumento en esa producción de enzimas digestivas para hidratos de carbono, ya si mi abuelo no consumió tanto hidrato de carbono, él igualmente va a estar incrementando su predisposición a los hidratos de carbono. Si las 3 generaciones que sigan no comen hidratos de carbono, mis hijos ya no van a tener, porque ellos serían la 5ª generación, no van a tener ese llamado de genes para digerir hidratos de carbono. Entonces va a estar disminuido esas enzimas digestivas. Esto está investigado, no tanto así con un alimento y con una enzima digestiva, sino que sí está mucho más investigado con lo que es la exposición a químicos. La exposición a químicos, el impacto no necesariamente genético, sino en la epigenética, lo que significa el diálogo con los genes, lleva 4 generaciones generar una mejoría del impacto negativo que han tenido. Porque, como te explicaba antes, es un mecanismo de metilación que depende de la disponibilidad de antioxidantes, que se han puesto mucho de moda los antioxidantes. Ahora, si los químicos me consumen antioxidantes y no tengo posibilidades de interactuar con mis genes, voy a estar en un problema de adaptación al medio severo. ¿Puede esto generar un déficit en las enzimas digestivas porque no puedo llamarlas? Claro, pero me puede generar un déficit en muchos otros aspectos. Me puede generar problemas en el neurodesarrollo, en el sistema inmune, en la generación de energía, en la digestión de los alimentos, etc.